Romanos capítulo 13. Obedece los superiores legales, porque Dios es quien le ha otorgado el cargo. No hay ningún gobierno en la tierra que Dios no haya permitido llegar al poder. Así los que se niegan a obedecer las leyes recibirán castigo. La gente de bien no teme a los jueces, pero los maleantes tiemblan ante ellos. Así que si no deseas temerles, obedece las leyes y no tendrás problema. Dios ha puesto a los jueces para ayudarte. Pero si estás haciendo algo malo, claro que tienes que temerles, porque ellos harán que te castiguen. Para eso los ha puesto Dios, para actuar con justicia. Obedece las leyes, pues por dos motivos. Primero, para que no te castiguen, y segundo, porque es tu deber obedecerlas. Por esos mismos motivos, paga los impuestos. Los empleados del gobierno tienen que recibir salario para poder continuar sirviéndote en el trabajo que Dios les ha encomendado. Cumple con alegría tus obligaciones. Paga los impuestos y las contribuciones. Obedece a tus superiores y honra y respeta a quienes haya que honrar y respetar. Paga las deudas, excepto las deudas de amor hacia otros, pues éstas nunca se terminan de pagar. Al amarlos estarás obedeciendo la ley de Dios y satisfaciendo sus demandas. Porque si amas a tu prójimo como a ti mismo, jamás sentirás deseo de perjudicarlo, engañarlo, matarlo, ni robarle. Jamás pescarás con su esposa ni desearás lo que posee. No harás contra él nada que los 10 mandamientos prohíban, porque todo se resume en uno solo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a nadie y por lo tanto satisface las demandas de Dios. Es la única ley que necesitamos. Tenemos que vivir como Dios manda. Por otro motivo, sabemos que se está haciendo tarde. El tiempo vuela. Despertemos. El regreso del Señor está más cerca ahora que cuando creímos en Él. La noche ya se extingue. El día de su regreso despuntará pronto. Dejemos de actuar en las tinieblas y vistámonos las armaduras del bien, como corresponde a quienes viven a la luz del día. Seamos siempre decentes y honrados, para que nadie pueda criticarnos. No gastemos el tiempo en fiestas exageradas, borracheras, adulterios, sensualidad, pleitos ni envidias. Pidámosle a Jesucristo que nos ayude a vivir como debemos y no tratemos de complacernos con impiedades. Romanos capítulo 14. Reciban con una calurosa bienvenida a cualquier hermano que desee unírseles, aun cuando la fe de éste sea débil. No lo critiquen si sus ideas no concuerdan con las de ustedes en cuanto a lo que está bien o mal. Por ejemplo, no discutan con él acerca si debe o no debe comer con carnes ofrecidas a los ídolos. Quizá uno piensa que es malo comerlas, pero el otro, el de la fe más débil, puede pensar que no es correcto hacerlo y quizás preferiría vivir comiendo solo vegetales que comer ese tipo de carne. Los que creen correcto el comer tales carnes no deben menospreciar a los que creen lo opuesto. Si tú eres de los que no comen carne, no critiques a los que lo hacen, porque Dios los ha aceptado como a hijos. Ellos son siervos de Dios, no de ustedes, y son responsables ante Dios, no ante ustedes. Dejen que sea Él el que les diga si están haciendo bien o mal. Dios puede persuadirlos o actuar como es debido. Hay quienes creen que los cristianos deben observar las fiestas judaicas como días especiales de adoración, y hay los que dicen que es incorrecto y disparatado hacerlo, porque no hay día que no sea de Dios.
En cuestiones como esta, cada uno debe escoger. Si observas ciertos días especiales de adoración al Señor, tratando de honrarlo, haces bien. Asimismo, si la persona que come carne ofrecida a los ídolos da gracias al Señor, hace bien. Pero la persona que no se atreve ni siquiera a tocar tales carnes, trata también de agradar al Señor y también le da las gracias. Nosotros no somos tan independientes como para poder vivir o morir según nos plazca. Al vivir o morir lo hacemos por Él. Al vivir o morir somos suyos. Cristo murió y resucitó precisamente para poder ser nuestro Señor mientras vivamos y cuando muramos. Tú no tienes derecho a criticar a tu hermano ni a menospreciarlo. Recuerda que cada uno de nosotros tendrá que compadecer personalmente ante el tribunal de Cristo. Porque está escrito: yo vivo, dice el Señor, y ante mí se dobla toda rodilla y toda lengua reconocerá en público a Dios. Sí, cada uno tendrá que dar cuentas a Dios de sus actos. Así que dejen de estarse criticando. Traten de vivir de tal manera que ningún hermano se tambalee al verlos haciendo algo que crea incorrecto. En cuanto a mí, como siervo de Jesucristo, tengo la seguridad más absoluta de que no es malo comer de la carne ofrecida a los ídolos. Mas si alguien piensa que es malo, no debe comerla, porque sería malo si lo hiciera. Y si a tu hermano le molesta lo que comes, sería una falta de amor persistir en hacerlo. No permitas que tu comer arruine la vida de aquel por quien Cristo murió. No hagas nada por lo cual se te pueda criticar, ni aun cuando sepas que no es malo. Después de todo, para el cristiano lo más importante no es comer ni beber, sino procurar virtud, paz y gozo del Espíritu Santo. Si dejas que Cristo te guíe en estas cuestiones, Dios se alegrará y tus amigos también. Además, estarás contribuyendo a la armonía en la iglesia y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por un trozo de carne. Recuerda, lo malo no es la carne, lo malo es comer si con ello alguien tropieza. Lo mejor que uno puede hacer es dejar de comer carne, beber vino, cualquier cosa que pueda ofender al hermano o inducirlo a pecar. Quizás estés convencido de que no es malo lo que haces, ni siquiera desde el punto de vista divino, mas guárdalo para ti solo. No te jactes de tus opiniones ante quienes podrían sentirse heridos. En un caso así, dichoso el hombre que no peca haciéndolo lo que sabe que no es malo. Mas si piensas que lo que desea hacer pudiera no estar correcto, no debe hacerlo. Y peca si lo hace, porque cree que es malo y por lo tanto es malo para él. Cualquier cosa que se haga fuera de lo que uno cree correcto es pecado. Romanos capítulo 15. Aun cuando creamos que a Dios lo tiene sin cuidado el que lo hagamos, no debemos hacerlo por el simple hecho de que nos plazca. Debemos llevar sobre nuestros hombros la responsabilidad de velar por las dudas y los temores de los que piensan que aquello es incorrecto. Agrademos al prójimo, no a nosotros mismos. Hagamos cuanto contribuya al bien y a la edificación de la fe del prójimo. Cristo no trató de complacerse, como dice el salmista. Vino precisamente a sufrir los insultos de los enemigos de Dios. Y esto fue escrito hace tiempo para enseñarnos a tener paciencia y a animarnos a fijar la mirada en el día final en que Dios ha de vencer en nosotros el pecado y la muerte. Dios que da paciencia, estimuló y consolación, les ayude a vivir en armonía con los demás, tal como Cristo nos lo enseñó.
para que podamos juntos y a una voz alabar y glorificar a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que para gloria de Dios, trátense en la iglesia con el mismo afecto con que Cristo los ha recibido. Recuerden que Cristo vino a demostrar que Dios es fiel a su promesa y a ayudar a los judíos. Recuerden que Él vino también para que los gentiles pudieran salvarse y alabar a Dios por sus mercedes hacia ellos. A esto se refiere el salmista cuando dice: te alabaré entre los gentiles, cantaré a tu nombre. Y en otro lugar exclama: gentiles, alégrense, justamente con el pueblo judío. Y además, gentiles, alaben al Señor, que nadie deje de alabarlo. Y el profeta Isaías añade: habrá un heredero en la casa de Isaí y reinará sobre los gentiles. Solo en él depositarán estos su esperanza. Por lo tanto, gentiles, oro que el Dios que les concedió esperanza los inunde siempre de felicidad y paz al creer en Él. Oro que Dios los haga reposar de esperanza en Él a través del poder del Espíritu Santo que está en ustedes. Sé que ustedes son sabios y bondadosos, hermanos míos, y que están tan empapados en estos asuntos que podrían enseñar a otros. Mas he sido bien franco porque he deseado puntualizarlos a manera de recordatorio, que es todo lo que ustedes necesitan. Soy por la gracia de Dios un mensajero especial de Cristo a los gentiles. Mi tarea es traerles el Evangelio y luego presentarlos ante Dios como ofrenda perfumada, porque el Espíritu Santo los ha purificado y los ha hecho agradables a Dios. Así que no está mal que me sienta algo orgulloso de lo que Jesucristo ha hecho a través de mi persona. No me atrevería a evaluar la efectividad del trabajo de los demás, pero sí sé esto: Dios me ha usado para ganar a los gentiles. Los he ganado con mi palabra, con el ejemplo de la vida que he vivido ante ellos y con los milagros que, a manera de señales, he realizado mediante el poder del Espíritu Santo. He estado predicando así desde Jerusalén hasta Ilírico. Siempre ha sido mi ambición predicar, no donde ya otros han comenzado obras, sino más allá, donde el nombre de Cristo jamás ha sido proclamado. He cumplido lo que Isaías predijo en las Escrituras. Quienes nunca antes habían escuchado el nombre de Cristo, verían y entenderían. En realidad, por eso me he demorado tanto en ir a visitarlos. Pero al fin, tras años de espera, ya he terminado mi trabajo por estos lugares y puedo ir. Estoy pensando ir a España. Cuando lo haga, pasaré por Roma y tendré el gusto de estar con ustedes algún tiempo, tras lo cual ustedes mismos me encaminarán de nuevo. Pero antes tengo que ir a Jerusalén, a llevar un regalo a los cristianos judíos. No sé si saben que los cristianos de Macedonia y Acaya han estado recogiendo dinero para los hermanos de Jerusalén que tantas necesidades están pasando. Ellos lo han hecho con alegría porque se sienten en deuda con los cristianos de Jerusalén. ¿Por qué? Porque las noticias acerca de Cristo les llegaron a través de la iglesia de Jerusalén. Y como recibieron de ellos el maravilloso donativo espiritual del Evangelio, piensan que lo menos que pueden hacer es reciprocidad, es ofrecerles ayuda material. Tan pronto entregue el dinero y concluya tan buena acción, llegaré a verlos de paso a España. Estoy seguro de que cuando vaya, el Señor les enviará conmigo grandes bendiciones. ¿Orarán por mí?
En nombre del Señor Jesucristo y en nombre del amor que me procesan y que el Espíritu Santo haya puesto en ustedes, les ruego que oren por mi trabajo. Oren que el Señor me proteja en Jerusalén de los que no son cristianos. Oren que los cristianos de allí acepten el dinero que les llevo. Podré entonces, Dios mediante, ir a ustedes con el corazón alegre y nos confortaremos unos a otros. Que el Dios de paz esté con todos ustedes. Amén. Romanos capítulo 16. Febe, una cristiana de Cencrea muy amada, irá pronto a visitarlos. Ella ha trabajado mucho en la iglesia del pueblo. Recíbanla como una hermana en el Señor, con una calurosa bienvenida. Ayúdenla en todo cuanto puedan, porque ella ha ayudado mucho a otras personas y a mí mismo. Saluden en mi nombre a Priscila y a Aquila. Ellos han colaborado mucho conmigo en la obra de Jesucristo. Hasta han arriesgado la vida por mí. Y no soy el único que les está agradecido. Las iglesias gentiles lo están también. Salúdenme también a las personas que se congregan en la casa de Priscila y Aquila y adoran al Señor. También a Epeneto, mi gran amigo. Él fue el primero en convertirse al cristianismo en Asia. Recuerdo a María, quien se ha esforzado tanto por ayudarnos. Lo mismo a Andrónico y a Junías, parientes míos y compañeros de prisión. Los apóstoles los aprecian mucho. Ellos se hicieron cristianos antes que yo. Denles mis saludos. Saludos a Amplias, a quienes amo como verdadero hijo de Dios, y a Urbano, nuestro compañero de trabajo, y al muy amado Estaquis. Luego salúdenme a Apeles, buen hombre, a quien el Señor aprueba, y recuerdos a los que trabajan en casa de Aristóbulo. Recuerdos también a mis parientes Herodion, a los esclavos cristianos de la casa de Narciso, a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor, y a mi querida Pérsida, que ha trabajado tanto por el Señor. Saludos a Rufo, a quien el Señor escogió para ser suyo, así como a su querida madre, que ha sido como una madre para mí. Y denle saludos a Asíncrito, a Frengote, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los otros hermanos que están con ellos. Cariños a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a los demás cristianos que estén con ellos. Y desde todos un fuerte abrazo en mi nombre. Las iglesias de por acá les envían saludos. Y antes de terminar esta carta, déjenme decirles algo más. Apártense de los que causan divisiones y perjudican la fe de los demás con enseñanzas acerca de Cristo que están en contra de lo que ustedes le han enseñado. Dichosos maestros no están trabajando para Jesucristo. Dichosos maestros no están trabajando para Jesucristo, sino para sus propios beneficios personales. Son buenos oradores y engañan fácilmente a los ingenuos, mas todo el mundo sabe que ustedes son leales y obedientes. Esto me alegra mucho. Quiero que estén siempre bien claros en cuanto a qué es lo correcto y que permanezcan inocentes de todo mal. Pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo sus pies. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosipates, mis parientes, les envían el más afectuoso saludo. Yo, Tercio, a quien Pablo ha dictado esta carta, les envío saludos también como hermano en Cristo. Gayo me pide que los salude en su nombre.
Yo estoy alojado en su casa. Aquí también se reúne la iglesia. Erasto, el tesorero municipal, les envía saludos, al igual que el hermano Cuarto. Adiós, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Les dejo con Dios, quien puede fortalecerlos y afirmarlos en el Señor, como dice el Evangelio y como yo les he dicho. Este es el plan de salvación que Dios tenía para ustedes los gentiles y que había estado en secreto desde el principio de los tiempos. Mas tal como lo predijeron los profetas y tal como Dios lo ordena, en todas partes se está predicando este mensaje para que los pueblos del mundo tengan fe en Cristo y lo obedezcan. A Dios, el único verdaderamente sabio, para siempre sea la gloria, a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los quiere Pablo.